En este audio video les vamos a contar la historia de Jesús de la Divina Misericordia, el cual se le manifestó en muchas apariciones a Santa María Faustina de Kowalska, una monjita polaca, la cual escribió un diario que a medida que pasen los videos les vamos a ir contando la historia de esta santa y todo lo que ella diligenció en un diario, todo lo que ella guardó como historia para nosotros los laicos católicos creyentes verdaderamente en Jesús, en la Santísima Virgen María y en nuestra Iglesia Católica. Empezamos esta historia contándoles quién es Santa María Faustina de Kowalska. Es el apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero. Con este nombre ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la Iglesia durante estos periodos últimos del siglo XX. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogowiec. En el santo bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Swince, se le puso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años. Al cumplir los 14 años, abandonó la casa familiar para dedicarse a trabajar y de sirviente en Alessandro y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, dos años antes de recibir la primera comunión. Pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo, sufriente y las palabras de reproche, Jesús le dijo en una aparición, en una visión a Elena: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Estas son las palabras que el Señor le hizo a Santa Faustina a su edad de 7 años. Cuenta Santa Faustina en el numeral 9 de su diario que empezó a buscar ser aceptada en algún convento, pero donde llamaba la despedían. Finalmente, el 1 de agosto de 1925 pasó el umbral de la clausura de la Casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en la calle Sidnia, en Varsovia. En su diario confesó: «Me pareció que entre la vida del paraíso, desde mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias». Diario 17. Unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces, el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, le dijo: «Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias». Este mensaje de Jesús a Santa Faustina lo encontramos en el diario, en el numeral 19. Podemos mirar claramente a lo largo que va pasando esta historia que Jesús iba llevando paso a paso a Santa Faustina cuál era su voluntad y qué era lo que Jesús necesitaba de ella. En este escrito podemos encontrar cómo Jesús le dice que no se traslade de congregación, sino que se quede en ella,
ya que tenía preparada para ellas muchas gracias y bendiciones. Continuando el relato, se dice que en la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. Como les decíamos anteriormente, ella se llamaba Elena, ese era su nombre terrenal, y el nombre que le dio la congregación fue el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Respón hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Estos eran los oficios de Santa Faustina. Para quien la observara desde afuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor. Era trabajadora, observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado hacia el prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Ella estaba dispuesta a entregar su vida a Jesús. Ella estaba dispuesta a escucharle y hacer la voluntad que Él quería hacer en su vida. Para toda la humanidad, nosotros los que estamos escuchando en este momento, este diario en audio-video. Santa Faustina decía: Jesús mío, confesó en su diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa. Es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta este momento. Esto lo encontramos en el diario 1372, numeral. El diario de Santa Faustina nos revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura ante ustedes de estos escritos que nos permite dar a conocer un alto grado de unión de su alma con Dios. Nos permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio a la divina misericordia, mediante visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos. Colma de tantas gracias, escribió ella en su diario, ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta a esta mística, sino la comunión interior del alma con Dios. Santa Faustina nos dice: mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad de Dios. Este mensaje lo encontramos en su diario en el numeral 1107. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada al balneario de Slowik, cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada Noche Oscura, y luego sufrimientos espirituales y morales, relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina.
Ella se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para que a través de ellos se puedan salvar las almas de aquellos que estaban perdidos y están perdidos hasta estos momentos. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló en ella la tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada en el hospital en Cracovia por varios meses. Extenuada y físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y de unidad mística con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común, en el cementerio de la comunidad en Cracovia, y luego durante el proceso informativo en 1966 trasladado a la capilla. A esta sencilla monja, sin grandes estudios, pero valerosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión. La misión de dar el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo entero. Jesús le dijo: «Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla en mi corazón». Esto lo encontramos en su diario en el numeral 1588. Jesús le dijo a Santa Faustina: «Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que les quiero invitar a confiar en el abismo de mi misericordia». La misión, para resumirlo, de Santa Faustina consiste en recordar una verdad de la fe, conocida desde siempre, pero olvidada, sobre el amor misericordioso de Dios al hombre, y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristiana. El diario de Sor Faustina escribió durante los últimos 4 años de su vida, por un claro mandato del Señor. Aquí podemos encontrar que Jesús la mandó a escribir este diario que estamos escuchando, en una forma de memorial en el cual la autora iba registrando todo lo que le iba ocurriendo, al corriente y en retrospectiva, sobre todos los encuentros de su alma con Dios. Para sacar de estos apuntes la esencia de su misión, fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo, el padre profesor Ignacy Rosocki. Su extenso análisis fue resumido por la disertación titulada La Divina Misericordia. Líneas fundamentales de la devoción a la Divina Misericordia. A la luz de este trabajo, resulta que todas las publicaciones anteriores a él, dedicadas a la Divina Misericordia, fueron transmitidas por Santa Faustina. Contienen solamente algunos elementos de esta devoción, acentuando a veces cuestiones sin importancia para ella. Por ejemplo, destacan la letanía o la novena, haciendo caso omiso a la hora de la misericordia. El mismo padre Rosocki hace referencia a este aspecto diciendo: antes de conocer las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares
novenas ni letanías. La base para distinguir estas y no otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto a la Divina Misericordia lo son las concretas promesas que el Señor Jesús permitió y prometió cumplir bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar la misericordia para con el prójimo. El Padre Rosocki distingue 5 formas a la devoción a la Divina Misericordia. En un pronto video les vamos a contar cómo empiezan los mensajes dirigidos de Jesús a Santa Faustina para que los apliquemos en nuestra vida diaria. Nosotros debemos creer mucho en Jesús. La Divina Misericordia son mensajes que concuerdan con sus palabras en los Evangelios. No son cosas apartadas de nuestra Santa Iglesia Católica. Son cosas que viene el Señor a darnos en estos tiempos para que lo practiquemos en nuestra vida. Tengamos en cuenta, para finalizar este video, que Jesús nos dijo, a través de Santa Faustina, que hacer la voluntad a su Divina Misericordia, creer en Él, hacer su coronilla, adorar y venerar esta imagen en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, era la última tabla de salvación para los pecadores. Si tú, el que estás viendo este video, te nace esa devoción de seguir a Jesús en su imagen de Jesús de la Divina Misericordia, este video es para ti. Sigue paso a paso todos los mensajes y encuentros que Jesús tuvo con Santa Faustina y apliquémoslo en nuestra vida del día a día. Miraremos cómo nuestro corazón, cómo nuestra vida se va transformando. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video de Jesús de la Divina Misericordia, la historia, sus relatos, sus mensajes y todo lo que tenemos para nuestra vida católica de conversión espiritual. Amén.